Bienvenidos a La Dirección, el espacio donde analizamos hacia dónde apuntan las noticias, esas noticias cotidianas que tocamos en Hora 13. Y para hacerlo invitamos a conocedores, expertos y, como en este caso, al candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Gracias por estar aquí. Fernando, gracias a usted por invitarnos a este espacio. Un saludo muy especial a toda su audiencia. Vamos, y esta es la idea de este espacio, vamos contándole a la gente mejor las propuestas de campaña, porque creo que es lo mínimo que podemos hacer los medios de comunicación, entregarle información de primera mano a la gente para que pueda tomar decisiones informadas. ¿Cuáles son esas líneas gruesas de la propuesta de gobierno de Luis Fernando Suárez? Bueno, Fernando, entonces mire, vamos a cuidar Antioquia y vamos a construir sobre lo construido. Nosotros retomamos la visión de la Agenda Antioquia 2040 para nuestro programa de gobierno. Este es un ejercicio de coherencia en esa mirada de construir sobre lo construido. La Agenda Antioquia sin duda es el ejercicio o el diálogo más amplio que ha tenido Antioquia en su historia y es un plan estratégico a 2040. Nosotros estructuramos nuestro programa de gobierno en 5 pilares. La pregunta que nos hacíamos es: ¿qué necesita Antioquia en estos próximos años? Antioquia necesita sin duda que cuidemos los antioqueños. Allí están todos los temas relacionados con educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda, agua potable, seguridad total integral. Segundo pilar, protegemos la empresa, el empleo y el progreso, el desarrollo económico, la internacionalización de la economía, la generación de empleo, la formalización y el sello emprendimiento. Allí hay un tema importantísimo. Y el turismo como motor de desarrollo en Antioquia. Antioquia tiene enormes oportunidades en turismo. Allí recuperar esa triada universidad, empresa, Estado para trabajar de la mano con los empresarios, con los gremios, con la academia. Tercer pilar, preservamos el hábitat y la biodiversidad. Cuidar el planeta, la agenda de Antioquia hacia la carbono neutralidad al 2050, cuidar los páramos, controlar la deforestación en Antioquia. Se deforestan 10.000 hectáreas al año de bosques, cuidar las fuentes hídricas, cuidar toda la ribera costeña de Antioquia. Cuarto pilar, cuidamos la diversidad y la interculturalidad, todas las expresiones culturales de Antioquia, programas tan hermosos como Antioquia Vive la Música, pero allí deporte. Antioquia tiene que recuperar el liderazgo deportivo. Nosotros tenemos que ser campeones de los Juegos Deportivos Nacionales, no podemos ser segundos. Allí unas grandes inversiones desde las escuelas de formación deportiva hasta el alto rendimiento que nos entrega tantas glorias con los deportistas antioqueños. Y finalmente, fortalecer la gobernanza, la gobernabilidad, el manejo de los recursos públicos, la cero corrupción para que no se pierda plata, el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en la formulación de proyectos para no perder recursos, por ejemplo, de regalías, de obras por impuestos por proyectos mal formulados que se convierten en elefantes blancos. Y un tema que consideramos es trascendental, la descentralización y la autonomía territorial. Antioquia no puede seguir recibiendo limosna vía proyectos en Bogotá con un departamento que le aporta tanto al país. Tenemos que hablarle duro al país, reclamando trato más justo. El gobernador de Antioquia va a Bogotá casi que a mendigar proyectos y creemos que ese no puede ser el camino. Fortalecer las capacidades de los territorios, la descentralización y fortalecer las capacidades de los municipios. Vamos entonces por partes. Hay un gran capítulo de protección a los antioqueños, que obviamente está en primer nivel de preocupación de la gente, la seguridad en los territorios. ¿Cómo es el panorama hoy y entonces cómo enfrentar esa preocupación que es palpable cuando los candidatos salen a los municipios y hablan con la gente? Mire, Fernando, yo fui vicealcalde de Seguridad de Medellín, fui secretario de Gobierno de Antioquia, conozco el contexto y lo complejo del tema en Antioquia, con la presencia de 3 grupos armados organizados fuertes,
con rentas criminales millonarias, producto del narcotráfico, de la extorsión, de la extracción ilícita de minerales. Allí se necesita sin duda sinergia, trabajar en alianza Gobierno Nacional, Ministerio de la Defensa, gobernador, alcaldes, policía, ejército, fiscalía, buscando recuperar la seguridad. Lamentablemente este Gobierno Nacional no escucha los reclamos que los gobernadores hacen, dicen que se está haciendo es política con la seguridad, y yo creo que la real situación, mire Fernando, yo estuve la semana pasada en el norte de Antioquia y estuve en el municipio de Campamento y Angostura, y estando en Campamento el viernes a las 6:30 de la tarde, los policías hacían fuerza que me tenía que ir para Yarumal por la presencia de las disidencias de las FARC. Esa es la realidad que vive hoy el territorio, se está deteriorando la seguridad. Ese trabajo en sinergia, fortaleciendo capacidades, invirtiendo en seguridad. Si un gobernador quiere hacer viviendas, invierte en viviendas. Si quiere seguridad, tiene que invertir en seguridad. ¿Cómo? Con motocicletas, con carros, con infraestructura, con tecnología para la seguridad. Este gobierno actual está invirtiendo sumas muy importantes de dinero en invertir capacidades con circuitos cerrados de televisión en los municipios. De tal manera que ese es un tema estructural que vamos a enfrentar y a trabajar de la mano del Gobierno Nacional, pero principalmente de los organismos de seguridad y justicia. Hay un tema muy preocupante en eso, pues todos son preocupantes, pero hay uno que particularmente a mí me toca muy sensiblemente, y es el reclutamiento de menores, porque se sigue presentando, sigue siendo, hoy había una alerta acerca del reclutamiento, por ejemplo, en el norte, alrededor de los colegios. ¿Cómo resolver ese problema que pareciera enquistado para Antioquia y que lógicamente hace que se pierdan generaciones en medio de la violencia? Entonces, mire Fernando, nosotros somos amigos de la paz, porque es que uno habla de estos temas y dicen, este es enemigo de la paz. Somos amigos de la paz. Sí a diálogos, pero con reglas de juego claras, no como ocurre hoy. Sí a diálogos, pero sin debilitar y sacar la fuerza pública del territorio. El control legítimo lo tiene que tener la fuerza pública, con el uso de las armas, con el ejército y la policía. Eso es lo que nosotros vemos se está debilitando, y por eso se fortalecen estas estructuras criminales, que además se están aprovechando precisamente para aumentar el reclutamiento de niños, lo cual es bastante grave. Presencia institucional no es solo la presencia de la fuerza pública, también es presencia del Estado con educación, con vivienda, con vías, con salud, con cultura, con deporte, con toda la oferta institucional, porque donde el Estado no está con inversión, los delincuentes ocupan el territorio y son los que están a sus anchas, cometiendo delitos, extorsionando, asesinando, fortaleciendo sus rentas, pero también engrosando sus ejércitos con niños, lo cual es un delito gravísimo. Allí los espacios o los entornos de las escuelas tienen que ser entornos seguros, los entornos comunitarios. Clave la presencia institucional, fortalecer el tejido social de las comunidades para evitar que estos fenómenos se sigan presentando. En el aspecto que usted acaba de tocar de rentas criminales, recuerdo trabajaron muy intensamente cuando usted, como lo menciona, fue vicealcalde de seguridad de la alcaldía. Romper esas rentas criminales y atacar ese foco que es el combustible para el fortalecimiento de los grupos ilegales. ¿Es una estrategia similar para Antioquia? Totalmente clara. La ecuación es muy sencilla. Mire, usted captura delincuentes y ellos se multiplican. Si usted no les quita la plata, la renta criminal, no los debilita. Sin duda, atacar esas rentas ilícitas e ilegales es un camino. Lo hicimos cuando estuvimos en la alcaldía y tendrá que ser un foco de actuación en los próximos años, sin ninguna duda. ¿Cómo equilibrarlo, por ejemplo, en una región como el Bajo Cauca, donde las rentas, por ejemplo, de la minería ilegal tienen por medio a unos mineros no ilegales, sino informales, pues que reclaman, y lo han venido haciendo desde hace muchos años, un proceso de formalización? ¿Cómo hacer esa diferencia ahí? Mire, yo le cuento esta anécdota. Yo era gobernador encargado en el 2021, fui a un proyecto minero a entregar títulos mineros a varios mineros informales, y uno de ellos me dijo, me cambió la vida.
Yo vivía en esa casa, barequeaba todos los días ahí, todos los días me perseguía la policía. Hoy tengo este título, soy legal, tengo una asociación, genero empleo, pago impuestos y la policía me cuida, me cambió la vida. Ese es el camino, la formalización. Los mineros informales son víctimas de los delincuentes que los extorsionan, que los esclavizan, que les quitan el oro que ellos mismos extraen, les quitan parte del producido. Por eso la formalización sin duda es el camino y celebro que hoy se esté haciendo la caracterización de los mineros informales para avanzar en un gran proceso de formalización en Antioquia. Pasemos entonces a otro asunto del cuidado en donde la gobernación es protagonista porque pues, es socia de la principal EPS del régimen subsidiado en el país, Savia Salud. ¿Qué hacer con Savia? Porque esa herencia le quedará al próximo gobernador. Bueno, primero la enorme incertidumbre que tenemos frente a la reforma del gobierno nacional. Yo pienso que no debe pasar esa reforma, no es conveniente, no es una buena reforma. Colombia no puede tener una salud 100% estatal o pública. La reforma debería construir sobre lo construido, arrasar, acabar las EPS es un error, porque ¿quién va a estar pendiente de la salud de las personas? Las alcaldías no tienen esa capacidad. Los hipertensos, las personas con cáncer, con diabetes, con enfermedades del corazón, tiene que haber alguien que gestione la salud de ellos, sin que sean intermediarias como dicen que lo son, que yo creo que no lo son. Más salud pública, más promoción y prevención, pero con plata. El gobierno nacional tendría que disponer de recursos para más atención primaria en salud. Pero Savia, frente a esa incertidumbre, hemos dicho, es un error la intervención. No se debería haber intervenido, pero ya lo hicieron. Ojalá que no la hayan intervenido para acabarla. Y la encontremos viva cuando lleguemos al gobierno para buscar una ruta de salvación. Es posible salvar a Savia. ¿Qué le recomendamos a la ministra en su momento, Corcho? Iguale la UPC. El valor de la prima del régimen subsidiado es menor que el del régimen contributivo, lo que se paga por cada paciente. Exacto, entonces si usted iguala esa prima, es que si usted compra un seguro de un carro, es el mismo seguro porque uno vale más que otro. Y esto pasa en el contributivo y en el subsidiado. Iguale la prima, eso ya le ayuda a Savia. Le presentamos un plan de capitalización, no lo quisieron aprobar. Entonces ya lo que uno empieza es a pensar sospechosamente, lo que quieren es generar crisis para meter un sistema o una reforma de un sistema. Ojalá Savia Salud siga, si sigue la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Yo presidí la Junta de Savia estos últimos años, conozco la realidad de Savia y he dicho siempre que es la principal política de salud pública que tiene Antioquia porque tiene 1.700.000 afiliados, los más pobres de los pobres. ¿Y qué tan clave es que haya, no digamos una misma visión, pero sí un trabajo articulado entre alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia para un tema como ese? Siempre es ideal, es que Savia, los dueños de Savia son la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y Confama. Le propusimos a la ministra que capitalizara para que fuera gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno de Medellín y una entidad privada sin ánimo de lucro, de economía mixta. Ese es un modelo ideal, pero no les gustó tampoco la propuesta. Siempre en la Junta de Savia tomamos decisiones orientadas a fortalecerla, a mejorarla. Sus indicadores venían mejorando, pero esa intervención sin duda pone nuevamente en crisis la salud de Antioquia. Para acabar de hablar del cuidado, hoy AESA, la Asociación de ESES de hospitales públicos del departamento, nos contaba que hay 68 hospitales del departamento de Antioquia en riesgo financiero, medio o incluso muy alto. ¿Cómo enfrentar esa problemática que de una manera también está aliada a lo que le pasa a Savia? Allí compartimos la visión de fortalecer la red pública, no liquidar hospitales públicos, definir los programas de saneamiento fiscal acompañándolos incluso con recursos para sacarlos adelante. Mire, hay hospitales de Antioquia que no pueden vivir solo del valor del régimen subsidiado, hay que ayudarles con recursos económicos, eso sí,
con eficiencia, con transparencia, con procesos claros de gestión, de gerencia pública, siempre orientados a la misión de un hospital, que es atender los pacientes. Como a la gente a veces se le olvida, porque las noticias van cambiando tan rápidamente, a usted le correspondió enfrentar lo peor de la pandemia, el momento más grave de la pandemia como gobernador encargado. ¿Cómo recuperar la sociedad de manera integral de todos esos traumas de la pandemia que nos han dejado tantas huellas, obviamente en lo familiar, en lo espiritual, pero también en lo económico? El retroceso que ha representado eso para los indicadores de pobreza, por ejemplo, en el departamento. ¿Cómo hacer ese trabajo, que no es poco? Sí, sin duda tenemos un altibajo en estos picos. La pobreza en Antioquia aumentó de manera importante durante la pandemia. Eso es indudable. Venimos en un proceso de recuperación gradual. Vamos a trabajar contra la pobreza extrema en Antioquia. Las cifras indican que en el 22 el 7.8%, casi 8% de la población de Antioquia vive en condiciones de pobreza extrema. Pero además hoy la economía presenta una depresión. Hoy hay una contracción de la economía en vivienda, en empleo. Tenemos momentos complejos, pero los vamos a superar. ¿Cómo? Dando mensajes de confianza, trabajando por la gente, trabajando de la mano con la universidad, la empresa, el Estado, los aliados naturales para superar este momento difícil. Lo hicimos durante la pandemia en el momento de la reactivación de la economía. Fue posible hacerlo, lo vamos a volver a hacer. Y ahí voy a la segunda línea, la protección del sistema empresarial, del sistema productivo de Antioquia. ¿Esa línea qué contiene? Mire, Fernando, primero, Antioquia tiene que seguir fortaleciendo su economía de cara al mundo, la internacionalización de la economía, con mayores capacidades para exportar más. Pero además tiene que mejorar su competitividad. Hoy están estancadas o paradas inversiones que implicaban invertir en maquinaria, invertir en crecimiento de las empresas, y yo siento que es por la desconfianza que el país tiene hoy. Pero tenemos que avanzar en la internacionalización de la economía de Antioquia y mejorar el índice de competitividad de Antioquia. ¿Cuál es la lógica? Educación, formación, en alianza con los empresarios. ¿Cuál es el capital humano que los empresarios en sus distintos sectores necesitan? ¿Cómo ayudamos en los procesos de formación para inducir más y mejor empleo? Antioquia tiene el 46% más o menos de informalidad en el empleo. Esa cifra, si bien es mejor que la del país, hay que mejorarla. Ojalá bajar los niveles de informalidad 10 cifras al 35. Eso es posible. Y yo creo que hay una gran apuesta en turismo y en emprendimiento. Nuevas tecnologías, la formación de creadores digitales, muchachos que desde Antioquia puedan trabajar programación de software para cualquier empresa multinacional del mundo. Ya vemos nómadas digitales en Medellín, el mundo cambió, el mundo cada vez va a ser más inmaterial y la gente, yo creo que la pandemia nos dio un salto cuántico en las nuevas tecnologías que ya llegaron. Creo que va a ser clave procesos de formación más cortos. Ya hay jóvenes que no tienen, digamos, la capacidad de quedarse en una universidad 5 años para salir a trabajar como abogados. El mundo cambió y yo creo que tenemos que entender esas nuevas realidades y atender esas nuevas realidades con esos procesos de formación, de entrenamiento, de capacitación, pero siempre en sinergia, en alianza con todo el sector productivo. Ahí hay una dificultad grande y es el número de cupos disponibles. Hay un déficit muy grande para la oferta institucional para los estudiantes. ¿Cómo resolver ese problema de cupos de educación superior? Yo pienso que hay nuevas oportunidades. La Universidad Digital de Antioquia sin duda ofrece enormes oportunidades. Yo celebro, recientemente la gobernación lanzó CESA, Sistema de Educación Superior de Antioquia. Hicieron una primera oferta de becas para el Bajo Cauca y Nordeste y se desbordó. Entonces yo digo, yo prefiero 100.000 jóvenes de Antioquia becados estudiando y no 100.000 jóvenes recibiendo subsidios.
Creo que este es el mejor camino, lo vamos a impulsar, es posible hacerlo de la mano del gobierno departamental, de los alcaldes, del sector productivo y empresarial, de las mismas universidades. Yo me sueño trabajar en llave con el próximo alcalde de Medellín para que el ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, que han tenido presencia en Medellín, salgan a los territorios a ofrecer cursos en todas las modalidades a los jóvenes de Antioquia. Hoy, este es un programa que analiza las noticias cotidianas de Hora 13. Hoy presentábamos una rueda de negocios que tenía como intención del sector turístico abrir ese turismo departamental a una muy buena respuesta de llegada de turistas a Medellín. Y uno de los diagnósticos era: tenemos grandes potencialidades en los municipios para llevar también a esos viajeros que llegan a Medellín, pero todavía no tenemos el suficiente desarrollo de infraestructura, de servicios. ¿Cómo resolver ese, digamos, cuello de botella ahí que a veces nos impide aprovechar al máximo el boom del turismo en Medellín? Sin duda, ese es el reto, Fernando. Mire, hoy Antioquia es mágica, tiene presencia en 30 municipios mágicos y ha desarrollado capacidades, pero ahí tenemos mucho camino por delante. Yo creo que será clave más inversión extranjera. ¿Por qué no podemos pensar en grandes cadenas de hoteles en Necoclí, en Arboletes, en esas enormes y hermosas playas del Urabá? Vamos a tener en 2 años Urabá a 4 horas y media. Allí hay enormes oportunidades, pero también turismo distinto, avistamiento de aves, turismo natural, turismo silvestre. Tenemos páramos, tenemos una riqueza natural que nos ofrece oportunidades enormes en turismo. Ese es un camino largo. Yo, por ejemplo, admiro mucho lo que hace México en turismo, eso es potencia mundial en turismo, donde nosotros lográramos avanzar unos grados en lo que hoy tiene México, seríamos potencia y sin duda allí hay un camino obligado en los próximos años. Pasemos al tercer tema, que es la protección de la sostenibilidad del departamento. No sé si lo estoy diciendo con el nombre adecuado, pero la idea es esa. Hoy Antioquia tiene una declaratoria de emergencia climática. La hizo el gobierno de Aníbal Gaviria casi como primer acto de gobierno, muy al inicio de su periodo. Ha sido, digamos, un buen resultado, ha resultado efectivo esa herramienta o fue insuficiente. Yo pienso que fue un paso importantísimo porque es la decisión política del gobernante de poner un tema complejo en la agenda pública. La declaratoria conllevó a conformar un gran comité de expertos que definieron una ruta, una orientación de trabajo. Hay acciones claras desde el gobierno departamental, pero lo más importante, el plan de cambio climático de Antioquia, pero también la ruta de Antioquia hacia la carbono neutralidad al 2050, que quedó implícita en la Agenda de Antioquia 2040. Los retos igualmente son enormes, la transición energética, las nuevas energías limpias, la economía circular, cuidar los páramos. Deforestamos 10.000 hectáreas de bosques al año y nos tapamos los ojos. Allá hay fenómenos graves, pero Fernando, se deforestan bosques para sembrar coca. Esas son las realidades que tiene Antioquia. Cuidar las fuentes hídricas. Hay municipios que con un corto verano se quedan sin agua. Si no cuidamos el agua, vamos a tener una crisis severísima, de tal manera que todo ese componente de preservar el hábitat y la biodiversidad será protagonista en nuestro gobierno. Hay ruta, la Agenda de Antioquia lo definió desde la carbono neutralidad de Antioquia y hay más capacidades hoy. Yo creo que también se trata de corporaciones autónomas, alcaldías, gobierno departamental, Ministerio de Ambiente, todos los actores con ese mismo propósito. A eso iba. Hay hoy unidad de criterio, por lo menos de voluntades en torno, porque usted lo ha dicho, hay una voluntad política de una gobernación que se declara en emergencia, pero uno a veces no siente que haya esa misma premura, por ejemplo, en los empresarios, en quienes tienen también unas fuentes fijas, importantes y que también tendrían que estar pensando en una transición energética. Sin ninguna duda, yo creo que allí los procesos de pedagogía, de sensibilización, de capacitación, de entender que esta es una realidad que tenemos. Fernando, mire, en los últimos años tuvimos el invierno más fuerte
en los últimos, el de los últimos años, el más fuerte de los últimos 40 años. Esos son, creo yo, evidencias de que hay una realidad sobre una emergencia climática, cada vez los veranos más fuertes, los inviernos más fuertes. Entonces son procesos, pero yo pienso que en general el empresario antioqueño tiene conciencia verde, tiene mentalidad de trabajar en negocios verdes, en que sus proyectos productivos cada vez tengan menos impacto negativo sobre el ambiente en el que están. Por ejemplo, el próximo gobernador tendrá que enfrentar una situación bien delicada, y es que la mayoría de los rellenos o puntos de disposición de basuras van a cumplir su vida útil, van a terminar sus capacidades. ¿Qué hacer frente a eso, que es ya de entrada una tarea para lo inmediato? Ese es otro reto. Mire, más de 50 municipios de Antioquia llevan la basura pradera. Esa es la basura más cara del mundo, y en el mundo la basura es plata. Allí vemos es una oportunidad. Nosotros hemos pensado por subregión unos sitios en donde se haga el manejo de esas basuras, y esas basuras bien manejadas se conviertan o en compost o en abonos orgánicos, pero también que esa basura se recupere lo que es recuperable, y eso genere recursos económicos. Yo creo que allí hay oportunidades. No, me voy a saltar el tema de la diversidad, no porque no lo vayamos a tratar, porque de entrada ya que lo voy a dejar comprometido para próxima ocasión, sino porque quiero hablar de gobernanza. ¿Dónde perdimos esas capacidades de trabajo en equipo, esa confianza entre lo que usted llamó la tríada de empresa, universidad, Estado, que uno hoy ve que no está funcionando como antes lo hacía? ¿Qué fue lo que rompió esa posibilidad de generación de confianza y de trabajo integrado? ¿Y cómo recuperarla? Fernando, mire, yo quiero ser muy claro. La perdió Medellín con un alcalde desconectado de la realidad, con un alcalde tratando mal los distintos sectores y los gremios. Yo creo que eso es un desacierto. Yo fui gobernador un año. Cada semana, empresarios, academia, sector científico, sector salud, trabajábamos en torno a un propósito, la pandemia. Luego, a la reactivación económica, los consejos de competitividad, los comités Universidad, Empresa, Estado que hay en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Valle de Aburrá, en el mismo Oriente, son importantísimos. Ese es el mejor camino, trabajar unidos en torno a propósitos comunes. Yo creo que allí no nos podemos llamar a engaños, y es cuáles son los propósitos que vamos a buscar juntos y cómo juntos, en sinergia, jalando todos para el mismo lado, buscamos esos propósitos. Yo siento que es posible. Creo además que en estos próximos años, y yo lo digo con tranquilidad también, pero entendiendo que necesitamos tener los pies en la tierra, no va a ser generoso el gobierno nacional con nosotros. Yo siento que vamos a ir a gestionar proyectos y no vamos a tener la respuesta que posiblemente quisiéramos. ¿Qué nos toca? Más unidos que nunca en Antioquia, los empresarios, la academia, los gremios, las entidades o las organizaciones de la sociedad civil, todos los alcaldes, el gobernador, trabajando por esta Antioquia que amamos con toda la fuerza y la convicción. Insisto, habrá próxima ocasión para seguir hablando de lo programático, porque estos últimos minutos lo quiero dejar en lo político, en la agenda política que también nos interesa y nos gusta. ¿Cómo recibe usted esta alianza entre Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón, que uno podría pensar han estado también en el panorama tratando de generar una coalición entre algunos candidatos, donde usted en algún momento también se fue mencionado, fue invitado a participar? ¿Cómo recibe usted esta coalición? Fernando, la recibo bien. Quisiera estar ahí. Siempre manifesté mi disposición a buscar un mecanismo para definir un solo candidato. Celebro que ellos avancen, pero sinceramente sigo atento, sigo dispuesto, con total convicción y claridad. Puede que tengamos algunas diferencias, pero son más las coincidencias. Y si estamos de acuerdo en que hoy es primero Antioquia, en que hoy tenemos que cuidar Antioquia,
en que no nos podemos equivocar, como se equivocó Medellín hace 4 años, tenemos que buscar una gran coalición para ganar. Esa es la propuesta, siempre hemos manifestado la disposición a hacerlo. Yo espero que se den las cosas entre ellos dos y poder avanzar posteriormente, ojalá en una alianza para que tengamos un candidato único. ¿Con qué mecanismo? Pues es que ya el tiempo se agota, pero yo creo que no habría sino uno, o encuesta o un acuerdo, porque ya no hay más, pero a mí me angustia el tiempo. Ideal hubiese sido un candidato único fuera para que no quede nadie en el tarjetón, que quede el que tenga que quedar. Ya eso creo que no va a ser posible, pero aún así seguimos pensando que es conveniente, que es necesario avanzar en una fórmula para un solo candidato. Estaremos atentos a esos movimientos y entonces queda comprometido a regresar aquí y terminar de exponer su programa de gobierno. Siempre dispuesto a conversar con usted, Fernando, a toda su audiencia, muchas gracias por el espacio. Siempre nos queda faltando cosas para decir, entonces quedamos casados en que aquí volvemos. Muchísimas gracias y a ustedes también por estar siempre conectados y atentos a este espacio, La Dirección, donde analizamos las noticias y hacia dónde apuntan, aquí en Hora 13. Hasta pronto.